Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta clase número 4 de las provisiones del Gan Eden vamos a seguir viendo esta serie y estar estudiando aquellas cosas en profundidad que por lo general son palabras, son conceptos que venimos heredando de manera equivocada o errónea por la cultura, por la teología o por educación. Así es, en esta serie, como venimos diciendo, vamos a estar quitando aquellas malezas o interpretaciones de hombres que han sido implantadas y solamente nos vamos a nutrir del alimento puro. Amén. Por eso, en esta clase número 4, vamos a hablar de la bondad. Así es. Este fruto, que es la bondad, en las Escrituras aparece en varias oportunidades y con diferentes palabras en el hebreo. A veces aparece como misericordia, como gracia, y se traduce en el hebreo muy diferente, y es importante poder entender en qué momento el Eterno se está refiriendo a bondad y en qué momento se está refiriendo a gracia o a misericordia. Vamos a recordar uno de los pasajes con los que venimos trabajando, que es el fruto de la luz. En Efesios 5:9 dice: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En clases anteriores hablamos sobre la emuná o la fe, la verdad, la justicia, y hoy nos toca la bondad. Amén. Así que vamos a ir viendo las palabras en hebreo que están asociadas a la verdad, a la misericordia o a la gracia. La palabra Gesed significa bondad, piedad, benignidad, misericordia, agradecimiento, voluntad. Interesante. Esta palabra Gesed viene de la raíz Hasad, que también significa cortesía, ser amable, misericordioso, y viene del prefijo que es gen. Así es, y gen significa gracia, agrado, misericordia, favor, ser agradecido, entre otros términos. Interesante, ¿no? Hanan es mover a misericordia o favor. No solo el que da, ¿no es cierto?, ese favor, esa misericordia, sino aquel que lo recibe también. Así es. Por eso vemos un pasaje en Bereshit, en Génesis 39:21, donde dice: pero Adonai estaba con Yosef y le extendió su misericordia, o sea, su gesed, y le dio gracia, gen, en los ojos del jefe de la cárcel. Así es. Así también Génesis 43:29, por ejemplo, dice: alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ahí aparece la palabra Hanan. Claro, la palabra Hanan. Entonces vemos que este fruto, que es la bondad, se manifiesta de diferentes maneras. En oportunidades como apiadarse, compadecerse, nos hace recordar también a aquel ciudadano o pueblerino que se acerca a un rey y pide por misericordia o piedad, y está esperando que le ceda o le extienda su cetro para hallar favor delante de los ojos ante una petición, ante una necesidad. Entonces, no solamente está el que da esta misericordia, esta compasión o este favor, sino también el que la recibe. Y acá podemos recordar uno de los pasajes, ¿no?, de las parábolas. Es cierto, en las parábolas de Yeshua vemos que Él nos habla acerca de la bondad del Padre como ese rey que perdona a aquel que fue pidiendo misericordia delante de este rey, diciendo: Señor, te pido que tengas paciencia conmigo y te pagaré toda esta deuda. Y esta deuda de este hombre era muy grande realmente, eran 10.000 talentos, era una deuda impagable, y estos 10.000 talentos representaría el trabajo no solamente de toda una vida, sino de aproximadamente 20 vidas. O sea, este hombre realmente no podía pagar la deuda. Y el rey dice: bueno, está bien, te perdono, ve entonces y sos libre de la deuda. Qué interesante que ese perdón, ese favor y esa gracia que recibió
este hombre tenía que expresarla hacia los demás, ¿sí? Como dice el pasaje, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero este hombre vio a uno que le debía simplemente unos 100 talentos. Y entonces, o 100 denarios, o digamos una suma muy pequeña, menos de un año de trabajo. Entonces, cuando ve a este hombre, lo agarra, lo empieza a ahogar y dice, págame todo lo que me debes, porque si no te meto a la cárcel. Y le rogaba con las mismas palabras, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré toda esta deuda. No, y lo agarró y lo llevó a la cárcel. Qué tremendo que el rey se enojó con este hombre del cual había tenido misericordia, pero él no había tenido misericordia del otro. Entonces es importante este fruto de la bondad, porque no solamente el Padre nos da ese fruto a comer, sino que de ese fruto hay una semilla que debe dar vida en nosotros para nosotros mostrar esa bondad y esa misericordia hacia los demás. Exacto. Por eso dice en Salmo 63:3, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hay otras expresiones en hebreo que están asociadas a la misericordia, y una de ellas es la palabra juz, que es cubrir o compadecer. Así es, también la palabra jamal, que es conmiserar, tener compasión, misericordia y perdonar. Gemla, librar a alguien por misericordia. Hanot. Es una súplica, un pedir misericordia. Y ahora vamos a ver una palabra también muy importante en el hebreo, que es la palabra rajem. Que está muy repetida en la Torá, en las Escrituras, y habla de la misericordia, la piedad, pero que tiene a su vez implicancia en una raíz muy interesante, que es cada letra. Cada letra nos va a hablar de la expresión con la que el Eterno quiere manifestar esta misericordia. Y es que también la palabra rajem se dice de la misma manera que rejem, tiene las mismas letras, pero que significa seno materno o matriz. Entonces tenemos rajem, misericordia, piedad, y rajem, nacido, seno materno, matriz. Son las mismas letras, solo que se pronuncia diferente. Y esto tiene que ver justamente con lo que expresaba hoy David, ¿no es cierto? Dar esta vida. Y qué interesante es que en esto del vientre es aquel lugar en donde se gesta y se va desarrollando un ser que tiene que ser nacido o dar a luz. Tiene que ver con esto de acariciar, nutrir y poder por misericordia, ¿no? Porque nosotros nacemos por su misericordia y por su gracia el Padre nos otorga vida. Y esta actitud de esta madre que acaricia a este bebé y le da todos los nutrientes que necesita desde pequeño en el desarrollo. Así es, que tremendo como el Padre gesta, ¿no? El Padre, aún lo vemos en la Torá, cuando empieza a gestar un pueblo, empieza a gestar a Israel y habla con Moshe, y en uno de esos diálogos de Moisés con el Padre vemos que aparecen todas estas palabras que vamos viendo. En Éxodo 33, del 17 al 19, dice: y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia, que es gen, ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad, o sea, todo, que significa bueno, delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia, Hanan, compasión, del que tendré misericordia, y tendré compasión, Rajem, piedad, misericordia, de quien tendré compasión. Exacto. Entonces acá en este pasaje vemos cómo está manifestada el Padre mismo, ¿no? Expresando de diferentes maneras su bondad. Entonces, si pudiéramos entender cómo es que el hombre entiende el concepto de bondad, deberíamos retrotraernos al origen, al Bereshit, en Génesis, en donde el hombre fue creado
en el huerto, en un habitáculo muy especial, en todo un ámbito o un ambiente o un hábitat que fue formado. Y dice la palabra que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Dice que fue formado y moldeado. Por eso en el original vemos que significa que fue yazar, ¿no? Formado del polvo de la tierra y que es soplado luego el aliento de vida. Ahora, este hombre fue creado adulto, no fue creado pequeño, ni fue un proceso de gestación, sino que ya vino con todas las características para que él se proveyera de todo lo necesario, alimento, del sustento, del agua, del sol, en este hábitat o este microcosmos o microclima. Entonces vemos que descubrimos que esta tierra era una buena tierra. Era una buena tierra en la que fue puesto el hombre para que no tuviera necesidad de nada. Ahora, no solo que nosotros podemos entender ahora un poquito más cómo la palabra nos muestra una figura de un padre que crea a su imagen, ¿no es cierto?, al hijo o al Adán, porque lo entendemos desde que Adán también proviene de la raíz Adama, por supuesto que es tierra, y tierra significa rojo, rojizo, y tiene los atributos, digamos, y las características con todas las nutrientes de esta tierra. Entonces vemos que no era una tierra seca, no era una tierra que era árida, sino una tierra con todas las propiedades que necesitaba. Por lo tanto, el hombre estaba abastecido de todo, no tenía necesidad de nada, al punto de que él podía caminar en el huerto y hablar con el Eterno cara a cara. Entonces podríamos decir que el hombre fue formado de esa buena tierra, y entonces podemos asociar lo que es la buena tierra a la bondad, ¿no? A esto que estamos viendo, porque dentro de este hábitat del Gan Edén el hombre fue puesto, como vimos en las clases anteriores, ¿no? Este Gan Edén era el hábitat perfecto para que pueda producir vida, como esa semilla de la emuná es puesta en esta buena tierra, ¿sí? Y entonces estaba lo que eran las aguas, que representan la palabra del Eterno, que es la verdad, que está también el sol de justicia, que representa la luz, hablando de Yeshua mismo como la vida, y esa vida, en esa vida está la luz de los hombres, representa justamente esta buena tierra, entonces, como esta bondad que está en el Padre mismo. Exacto, entonces para el hombre este Edén fue ese vientre, ese lugar donde fue cuidado, fue protegido y estuvo con todo lo que necesitaba. Por supuesto no hablamos de un proceso de desarrollo porque no había temporalidad en cuanto a lo que es vejez. El hombre fue creado con eternidad y de allí nació Java, que es la esposa. Y ellos tenían que manifestar toda la misma gloria del Eterno allí. Ahora, qué interesante es poder ver que, así como entendemos la palabra Regem o la palabra Rajem, también significa misericordia y vientre, podemos analizarlo a la luz de las escrituras, a la luz de la letra hebrea. Y eso es que Rajem o Regem está escrito por la Resh, Het y Mem. Así es. La letra Resh, la primera de estas letras de la palabra Rajem, nos está hablando de cabeza, primogénito, lo de arriba o la mente. Así que interesante que esta letra nos habla del Creador mismo, nos habla de Yeshua, el primogénito de toda creación, el primogénito de la resurrección. Nos está hablando de lo que está arriba. Exacto. Luego viene la letra Het, y significa cerco, protección, muro, Torah. Esto tiene que ver con esta protección que no solamente para nosotros representa el muro de protección, la Torah misma, su palabra es la que nos protege como este redil a las ovejas,
sino también lo estamos viendo desde el punto de vista de que hay un hábitat o una tierra que le pertenece al hombre. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero si pudiéramos hablar de Adán y Java, lo veríamos como ese Edén. Así es. Y la letra Mem significa aguas, ríos, fuente, y también representa el número 40, ¿no? Qué importante este número en las escrituras, que se repite muchas veces, como así en lo que es una gestación, que veníamos diciendo en el vientre, hay 40 semanas de gestación. También representa la prueba, cuando Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto siendo probado. Y luego de esos 40 años hay un cruce también, un hibrid, así como Abraham cruzó. También Israel cruza primero el Mar Rojo, luego cruza el Jordán para llegar a la tierra prometida. Entonces hay aguas, así como en las escrituras vemos las aguas en la creación, vemos las aguas en el nuevo comienzo, y justamente en este proceso de gestación el bebé está rodeado de aguas. Totalmente. Entonces vemos que si tuviéramos que tomar cada letra y interpretar lo que significa la palabra Regem, además de misericordia y vientre, vemos que es la cabeza o el primogénito, es protegido por las aguas, es protegido por la fuente. Eso significan esas tres letras juntas. Entonces, dijimos recién que el nacimiento tiene que ver con aguas, esas aguas representarían la fuente, que son rotas, o ese fuelle donde está el líquido, donde es sumergido y protegido ese bebé para que luego salga a la vida, ¿cierto? Así es. Qué interesante estas letras, ¿no? De Rahem, que es misericordia, que es vientre, porque cuando vamos a la escritura, si vemos letra por letra, a su vez tienen un número, un peso, y para poder entender el peso de una palabra en hebreo podemos asociarla a palabras que tengan el mismo peso. Entonces, cuando analizamos lo que es la palabra Rahem, vemos que está compuesta por estas tres letras, que es la Resh, que suma 200, la Het, que suma 8, y la Mem, que suma 40. O sea, el total de esta palabra pesa 248. ¿Y qué otra palabra en las escrituras encontramos con este mismo peso de 248? Exacto, y es Abraham. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Cómo vemos que Abraham representa también ese vientre que recibió la semilla, ¿no? Recibió esa palabra del Eterno que le dijo: de ti nacerá una descendencia, de ti saldrá multitud de naciones, a ti te daré esta tierra. ¿Cuántas promesas que recibió Abraham? Entonces acá es donde estamos comprendiendo algo. La bondad es aquella manifestación que el Padre da, no solo desde el inicio, dándole al Adán una tierra y haciéndolo crear de la misma bondad, siendo creado de la misma bondad, sino que también empieza a tomar un nombre, y este primero es Abraham. Abraham era este patriarca, este padre de la fe, que fue tomado y fue sacado de Ur de los Caldeos para empezar a poseer una tierra en sus generaciones y manifestar la gloria del Eterno. Adán y Java habían pecado, habían caído de la gracia, habían caído de ese lugar de protección, habían caído de ese lugar de bondad para tener que empezar a trabajar la tierra de espinos y de cardos, ya con su propio sudor de su frente. Y el Padre levanta a Abraham, levanta a este hombre también. Como todos nosotros somos creados de la tierra, por eso la palabra dice: del polvo venimos y al polvo volveremos. Ahora vamos a ver que tiene una interpretación más profunda, pero Abraham, como este padre de multitudes, también es aquel que gesta en él la semilla. Es aquel vientre que gestó como tierra la semilla de la fe, porque dice que en él se encontraba la simiente y en él se encontraba la fe.
Entonces Abraham tenía esta paternidad, esa paternidad que gesta la buena tierra. Así es, y esa semilla es algo muy profundo porque es la emuná misma, y la emuná representa a Yeshua mismo. Es decir, cuando Abraham recibe esa promesa, está recibiendo a Yeshua mismo, está recibiendo la palabra del Eterno que sale de su boca, y Abraham como tierra recibe esa semilla y empieza a gestar dentro de él como un vientre esa palabra acerca del hijo de la promesa. Y esa palabra se da a luz, esa semilla da a luz vida. Y entonces Isaac es ese hijo de la promesa que fue gestado por la fe. Entonces Abraham es la representación del Padre que da, digamos, su semilla a la tierra, o sea, dio a Isaac como ese hijo de la promesa, representando lo que está arriba. Y esa promesa va pasando de generación en generación, Abraham, Isaac, Jacob, y así sigue pasando, Judá, después pasa por el linaje de David y llega a Yeshua mismo, el hijo de la promesa hecho carne. Qué hermoso eso, ¿no? Poder entender que Yeshua mismo estaba en el Padre y que del Padre nace el Hijo. Entonces, este concepto de que somos tierra, no hay la tierra en sí misma no cumpliría su función sin una semilla, y la semilla no tiene ninguna función sin una tierra. Por eso, en el diseño de la creación, no solo preparó al hombre y lo puso en una tierra, sino que a la tierra le dio un hombre para poder estar en esta relación. Cuando cae Adán y Java y pecan, ellos tienen que trabajar esa tierra, que al principio era de bondad, que le daba todo sin esfuerzo, pero ahora tienen que poner con el sudor de su frente todo, ¿no? Que crece espinos y que crece cardos. Por eso el Eterno después le dice a Adán, le dice: maldita es la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué conexión que hay entre el hombre y la tierra? El hombre está para gobernar y sopujar la tierra porque fue creado de la misma esencia de bondad que el Padre. Acá es donde entendemos entonces que con Abraham empieza el Padre de nuevo a querer volver al diseño original, de entregar una simiente, de entregar descendencia y de dar a luz hijos con esta fe, con la misma fe de Yeshua. Así es, qué tremendo que Abraham fue esa buena tierra que recibió la semilla, y esa simiente que sale de Abraham llega hasta Yeshua mismo, que es la simiente prometida. Y Yeshua empieza a revelar lo que es la tierra, empieza a revelar las diferentes tierras, ¿no? Podríamos decir, porque hay una buena tierra, pero también hay una tierra caída. Una tierra así mala. como Adán cayó, ahora Adán expresaba fuera de sí mismo el hábitat en el cual él estaba. Es decir, él había caído de la gracia, ahora tenía que trabajar para poder volver al Padre. A obtener Gesed, piedad, misericordia. Entonces, esa tierra que estaba en el corazón de Adán se veía afuera como una tierra que producía espinos y cardos y que había que labrar para poder cultivar y comer. Y que esperaba la redención. Por eso la importancia de los sacrificios desde el principio, de que esa sangre era derramada y la tierra podía de alguna manera obtener satisfacción del pedido de perdón del hombre para con Dios. Así es, todo el diseño del tabernáculo representa el Padre abriendo otra vez el camino para que el hombre pueda volver hacia Él, ¿no? A través del perdón, a través de la misericordia dada por el Padre, para que pueda volver el hombre hacia Él. Y Yeshua en muchas de sus parábolas habla de la tierra, ¿no? Exacto. Y una de esas parábolas es la de el sembrador. Totalmente. En Lucas 8, del 4 al 15, vemos la parábola del sembrador, que nos recuerda justamente a los distintos tipos de tierra, manifestándolo como los distintos tipos de corazón que puede tener el hombre.
En algunos hay espinos, en otros hay cardos, en otros hay piedras y en otros son recibidos correctamente. Si bien está también la manifestación de las aves que comen la semilla. Pero en el diseño original vemos que es la tierra representando ese corazón que se abre para recibir la semilla. Y se abre como se abre justamente este vientre que es depositada la semilla, que es depositada la cera, la descendencia, donde tiene todo un ADN inscripto, ¿no? Que es el ADN de los hijos, en donde si somos buena tierra, si procedemos del Padre, entonces nuestro corazón recibe la palabra viva. Entonces, las Escrituras nos habla de así que como la tierra representa ese vientre, también el hombre la representa con el corazón. Amén. Qué tremendo, porque también recordamos cómo el hombre quiere, conseguir la salvación, la vida eterna, conseguir los frutos. Con sus propias fuerzas. Con sus propias fuerzas. Y cuando viene Yeshua, Yeshua es como la puerta a la gracia otra vez, ¿no? Al Gan Edén y a lo eterno. Entonces vemos cuando viene el joven rico y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y esta pregunta, Yeshua la desglosa de una forma tremenda, porque ve la intención del corazón de este joven rico, porque empieza diciendo maestro bueno. Y entonces Yeshua le dice: ¿por qué me dices bueno? Hay solamente uno bueno, y es Dios que está en los cielos. Su Padre. Exacto. ¿Por qué le dice esto? Porque este joven rico estaba viendo a Yeshua como un maestro terrenal, como un hombre. Entonces Yeshua le dice: ¿vos pensás que soy un hombre? Entonces yo no soy bueno, porque solo hay uno bueno, que es el Padre Celestial. Amén. Y ahí empieza a hablarle acerca de que no es por lo que hacemos la salvación y la vida eterna, sino que es entrar en la gracia del Padre, volver a través del arrepentimiento, volver al diseño original, a ser plantados en esa buena tierra, en esa bondad, en esa gracia como árboles de justicia, como dice la palabra. Exacto, por eso Yeshua cuando resucita se manifiesta a las mujeres como un hortelano, aquel que trabaja la tierra. Entonces ya tenemos esta ayuda, esta misericordia, este favor del Padre. De todos aquellos que lo recibimos, somos hechos hijos y tenemos esta bendición de que el Padre trabaje nuestra tierra, que estaba llena de espinos y de cardos, y el Padre puede empezar a surcar y a poner su palabra de fe, su palabra de vida, sus aguas, todo lo que la tierra está necesitando. Agua que representa la verdad, semilla que representa la fe y el sol que representa su justicia. Amén. Por eso Yeshua termina diciéndole a este joven rico: bueno, solo una cosa te falta. Ahora ve y vende todo lo que tienes y dalos a los que no tienen. Qué tremendo, porque esa es ser hechos a imagen del Padre. Que el Padre dio todo lo que tenía para aquellos que no teníamos nada. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Esa es la vida eterna, poder conocerlo a Él. Y hablando de vida eterna, entendemos que ¿cómo podemos ser entonces? Es la pregunta que haría Nicodemo. ¿Cómo puedo hacer entonces para nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacer entonces para ser esa buena tierra, para que venga Yeshua y trabaje en mí como ese hortelano, ¿no? Entonces, el hacer solamente es, de nuevo, es del agua y del espíritu. Solo cuando nacemos de arriba, nacemos de esa buena tierra. Recordemos que el Gan Edén ahora estuvo cerrado, donde hay un malaj, un ángel que constantemente con su espada no permite entrar, porque si no tendríamos el acceso al árbol de la vida para tener la vida eterna. Pero en Yeshua ese velo es roto y nosotros tenemos pleno acceso otra vez a poder vivir en la eternidad
en sus lugares, en esa tierra prometida que Él está esperando y anhelando que nosotros estemos. Esa es la buena tierra. Entonces la buena tierra es aquella que se produce en los cielos, es aquella que procede del Padre, porque de nosotros nada bueno puede producir. Es cierto, qué tremendo que podemos entender que este proceso de la semilla, así como debe ser sembrada en esa buena tierra para poder crecer y dar fruto, así también estamos entendiendo que nosotros debemos ser introducidos en el vientre del Padre para volver a nacer. Y ahí Yeshua le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Exacto. Para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos. Exacto, ¿por qué? Porque el hombre natural está impedido de comprender lo espiritual, de recibir lo espiritual. Son sustancias y esencias distintas. Lo único que une el hombre caído o el hombre natural al eterno es que fue creado del polvo de la tierra. Lo único que une al Creador con el hombre es la tierra. Así es. Es su corazón. Y eso es aquel que el Padre anhela. El Padre anhela nuestro corazón. Y cuando hay un arrepentimiento, cuando el hombre se inclina y pide este rajem, pide misericordia, es entonces que el Padre concede su semilla para que caiga en el corazón de los hijos y produzca frutos, no solo de arrepentimiento, sino frutos de luz, frutos de justicia y de bondad. Muy bien, así que vamos a ver un poco más en profundidad este principio de la semilla, ¿sí? Así como vamos entendiendo que esa semilla solo puede ser sembrada en buena tierra, vemos un pasaje que nos habla acerca de la semilla, que está en 1 Corintios 15, 35. Amén. Dice: pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Y acá vemos la palabra sembrar. Amén. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, el viejo hombre, se resucita en poder, el nuevo hombre. Se siembra un cuerpo natural, la muerte, se resucita un cuerpo espiritual. La resurrección. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Yeshua. Amén. Sin embargo, el primero no es el espiritual, sino el natural, y luego viene el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Amén. Acá vemos entonces el segundo hombre es del cielo.
refiriéndose no solo a Yeshua, sino a todos aquellos que nacen de nuevo. ¿De dónde nacemos? Amén. Del agua y del Espíritu. ¿Y dónde se gesta el agua y el Espíritu? En lo celestial, en la tierra de arriba. ¿Y de dónde proviene esa tierra de arriba? De la misma manifestación que entendimos que Abraham, ¿no?, representa a ese Padre que gesta. Amén. También lo podemos ver en el Padre como nuestro Padre celestial que dio a su propio Hijo unigénito. Entonces, anhelamos esto, anhelamos lo celestial, anhelamos la patria de arriba. Qué tremendo, ¿no? Porque la semilla siempre está unida a una tierra. No hay un propósito, digamos, para la semilla si no hay tierra, ¿verdad? Porque la semilla por sí sola no puede dar vida. Necesita la tierra para poder ser sembrada y desde allí dar fruto, dar vida. Y así también la tierra sola no puede gestar árboles, frutos, vida si no recibe semilla. Totalmente. Por eso dice la palabra que Yeshua se despojó de kabod, o sea, de esa cáscara de la semilla, y se quedó solo con la yejina, con esa gloria que los hombres pueden ver, y se despojó de ser unigénito para pasar a ser primogénito, de hacerse ser todo. Elohim se hizo hombre tomando forma de siervo. O sea, quiere decir que Yeshua se hizo tierra. Yeshua se hizo tierra y vino a ser sembrado, o sea, Yeshua mismo vino, como esa palabra de esa fe misma, vino a ser sembrado en una tierra que era Miriam, o sea, el mismo vientre. Es tremendo eso, ¿no? Como Yeshua se hace semilla, se siembra en la tierra, como representada por el vientre mismo de la mujer, de la cual nacería la simiente prometida que aplastaría la cabeza del enemigo. Y siendo lo celestial pasa a ser terrenal. Amén. Tremendo, porque nos habla de este principio de la semilla que primero debe morir para luego dar vida. Por eso vemos el proceso en donde Yeshua viene y es sembrado, y cuando dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, es sembrado en esa buena tierra, da mucho fruto. Amén. Por eso Yeshua vino a manifestar todo lo que el Padre había ya entregado. Y al caminar en esta tierra es darle diciendo, vino la salvación, no solo al pueblo, sino también a la misma tierra en donde el pueblo está caminando, en donde los hombres caminan, donde las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque la tierra sabía que venía una segunda oportunidad para ser también rescatada, para ser redimida también. Y ahí es donde la tierra comprende que obtuvo misericordia. Amén. Qué importante cuando dice que Yeshua se despojó de sí mismo, ¿no? Para poder tomar la forma de una semilla, se despojó de su gloria, y eso viene de la palabra kenoó o kenosis, que es ese vaciarse de sí mismo, ¿no? Vaciarse de toda esa gloria para venir como un hombre, un ser humano, y ser sembrado en la tierra. Y es tremendo porque habla acerca de la simiente, ¿no? O sea, semilla y simiente es lo mismo. Entonces, esto nos recuerda cuando el Señor le dice a Java que la simiente que nacerá de ti va a aplastar la cabeza del enemigo. Y esa simiente fue dada cuando el hombre pecó, ¿no? Esa palabra, ese dabar eterno fue sembrado en el hombre para ir pasando de generación en generación. Y Yeshua tomó la forma del primer Adán, de esa cáscara que cuando Adán peca todavía no tenía esa promesa dentro, esa simiente. Entonces en Yeshua es juzgado ese primer Adán, y ese primer Adán viene a morir. Y así también nosotros debemos de morir juntamente con Yeshua a esa vieja naturaleza. Para resucitar juntamente con Él. Amén. Y esa vieja naturaleza es esos espinos y cardos, toda esa tierra que no puede dar fruto, esa cáscara vacía que no tenía la vida. Pero cuando tomamos en Yeshua la forma del hombre celestial,
en ese espíritu de resurrección, nos empapamos y somos llenos de esa vida eterna, que es Yeshua resucitado en nosotros, esa esperanza de gloria también para la tierra que nos rodea. Amén, totalmente. Por eso entendemos que hay dos procesos en esa muerte. Hay dos procesos en todo lo que tiene que ver con la semilla y la tierra. El primer proceso es justamente despojarse de esa cáscara y la semilla muere. Entonces, esa muerte trae nacimiento. Comienza a sacar raíces y comienza a verse los tallos, comienza a salir. Y una vez que esa planta comienza a dar fruto, ese fruto también tiene un segundo proceso de muerte. Cae, se desintegra, pero da la semilla de ese mismo ADN que estaba la semilla inicial sembrada. Cae en tierra y esa tierra vuelve a producir, muere y otra vez da fruto. Y así constantemente. Entonces, en el proceso de esta muerte hay el proceso para nacer y un proceso para dar fruto. Y que conlleva la misma semilla o el mismo ADN de la bondad, ¿no? De este Gesed. Amén. Y qué importante fue para Israel ser ese instrumento profético que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida y ser sembrado en esa buena tierra que representaba la tierra celestial. Porque esos 40 años en el desierto, esa prueba que representa esa gestación de Israel, vemos que algunos fueron aprobados y otros fueron desaprobados. Es decir, unos tomaron la semilla para decir, yo voy con la semilla a ser sembrado en esa buena tierra. Y otros no creyeron al Señor. Entonces no tenían la semilla, por lo tanto quedaban como tierra, como suelo en medio del desierto, como tierra infructuosa. Y solamente dice la palabra que Josué y Caleb tenían esa semilla de fe. Le habían creído al Eterno para poder conquistar esa buena tierra que el Padre tenía para ellos. Y cuando empezamos a investigar acerca de las Escrituras, hay un pasaje que trae luz acerca de esto, y es cuando Yeshua va al estanque de Betesda. Es tremendo que Betesda significa casa de bondad en hebreo. Cuando este estanque de Betesda estaba diseñado para purificar a las ovejas cuando eran llevadas al templo, se purificaban y subían al templo para ser ofrecidas. Y dice que en ese lugar había muchas personas enfermas y de vez en tanto venía un ángel que removía las aguas y el primero que llegaba a las aguas obtenía esa sanidad a través de esa bondad, esa misericordia del Padre para con los que estaban enfermos. Qué interesante esto de que el primero que llegaba, ¿no? Porque nos está hablando de la primogenitura, nos está hablando de cómo Israel es el primogénito entre las naciones, y está hablando de la figura de Yeshua mismo, que es el que trae esa salvación y esa sanidad. Y cuando vemos que este hombre que recibe de parte de Yeshua sanidad, dice que era un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Y este hombre no podía llegar a la sanidad porque nadie lo ayudaba. Qué interesante que cuando vamos a Deuteronomio, en el capítulo 2 y versículo 14, habla de esos 38 años. Dice que pasaron 38 años hasta que murió toda esa generación de aquellos varones de guerra que no le habían creído al Eterno, que no habían recibido la semilla y perecieron en el desierto. Entonces ahí comienza un nuevo tiempo para entrar a la tierra prometida. Y así en este hombre pasó esto, que Yeshua vino y le dio un nuevo tiempo de sanidad para ingresarlo con la semilla a la tierra prometida. Amén. Amén. Por eso podemos entender que en el peregrinar del pueblo o en la historia, la tierra también manifestó procesos. No solo el hombre pasó por 3 instancias o 3 procesos, sino que la misma tierra donde pisó el pueblo, donde estuvimos, también pasaron 3 procesos. El primero es Adán y Java a
la tierra, digamos, de Noah. Eso quiere decir que hubo un proceso del Gan Edén al mundo de la tierra natural. Llegaron de alguna manera a entender que había un gran hábitat en donde estaba, pero tuvieron que salir de ese lugar y fue un peregrinar hasta llegar a la generación de Noah, que toda la tierra fue inundada de las aguas por las lluvias y volvió un reseteo, volvió a comenzar la tierra. Exacto, ahí podemos ver esa palabra rajem y regen como esa misericordia del Padre, en la cual desde Adán como el que sale de la cabeza de la creación, es inundado en esas aguas, esa Adamá, esa tierra, en ese Het, que es 8, que es un nuevo comienzo, y en ese nuevo comienzo, con la limpieza de las aguas, va a dar a luz una nueva tierra, ¿no? En esa misericordia para poder recibir semilla. Habiendo solo permanecido una familia, que era la familia de Noah, la familia de Noé, ¿no? Con toda su descendencia, que fueron apartados, así como fue apartado los animales específicos para volver a reiniciar en ese nuevo tiempo. Esa es la primera instancia. La segunda la volvemos a ver cuando el pueblo fue cautivo en Egipto y es peregrinado y comienza la peregrinación hacia el desierto. Entonces todo en ese proceso donde el pueblo de Israel hace el cruce de pasar de ser esclavos a ser libres, en un proceso de librit en donde cruzan las aguas, este cruce de una nueva identidad, pasando de ser esclavos a teniendo ser pueblo, pero un pueblo sin ciudadanía y un pueblo todavía sin tierra. Exacto, ¿no? Y qué interesante cuando Israel es probado en el desierto, porque ahí justamente vemos la separación de lo que es semilla de lo que no es semilla, de lo que es tierra que recibe la semilla de lo que es tierra que no recibe. ¿Cuál tierra es la que recibe la semilla? Es la tierra de arriba, la que tiene la mirada puesta en lo celestial, como Josué y Caleb. La tierra que no recibía las semillas eran aquellas personas que, como tierra caída o polvo, estaban mirando lo terrenal, los gigantes, lo difícil que iba a ser entrar a la tierra prometida, y justamente no pudieron dar fruto para ellos y su descendencia, ¿no? Exacto, y en ese proceso de gestación, que fue un proceso de prueba de 40 años en el desierto, para dar nacimiento a la tercera instancia, que es la que nos encontramos hoy en día. Estamos en esta ya Jerusalén, en esta tierra prometida, en esta Jerusalén, pero natural, ¿no es cierto? Habiendo venido ya el Mesías, habiéndonos dado esta salvación, pero anhelando la Jerusalén de arriba. Entonces este punto 3 es la tierra prometida a la Jerusalén celestial. Entonces el objetivo es poder, que así como el pueblo entró y logró tener una identidad, una nación y una tierra, nosotros somos, si bien advenedizos, digamos, en esta tierra, o estamos transicionando y caminando, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, durante este peregrinar en esta Jerusalén, en donde pasamos de tener sequía, como era Egipto, como era el desierto, sequía, sed, pasamos a ser una tierra que ahora fluye y podemos tomar la leche y la miel. Podemos tomar de sus dátiles, de su fruto que representa la tierra prometida, pero no nos quedamos conformes, porque anhelamos la Jerusalén celestial o la Jerusalén de arriba. Amén. Por eso, como dice Colosenses 3, del 2 al 3, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Exacto, amén. Amén. Y para poder llegar a esta ciudadanía celestial, a esta ciudadanía, a esta tierra de arriba, necesitamos, como dijimos, nacer de nuevo y estar unida nuestra tierra a esa semilla para volver otra vez al vientre, ¿no? A este vientre del Padre. Amén.
Por eso dice el Eterno, el Padre y yo uno somos. Y ahí es donde entendemos un poco más la expresión de Hebreos 11. Así es, Hebreos 11, del 15 al 16, dice: si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Amén, qué hermoso. El Padre nos tiene preparado una ciudad para aquellos que tenemos la simiente del Padre, que es el Hijo en nosotros. Y acá es donde podemos ver que así como en Abraham vemos la figura del Padre celestial como tierra y podemos recibir esta semilla, también vemos que el Padre entonces es aquel que dio a luz a su Hijo unigénito. Por eso es importante que así como Yeshua salió del Padre, salió del vientre y vino como semilla a esta tierra, muere y resucita, también es necesario ascender a los cielos. Por eso Yeshua vuelve a subir, resucita. Y cuando Miriam, María se acerca, le dice: no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Y en esta ascensión, en esto de llegar al Padre, es volver otra vez a Él. Entonces, eso lo entendemos cuando leemos el Salmo capítulo 2, en el versículo 6 y 7, que dice: mi hijo, ¿no es cierto?, eres tú. Así es, el Salmo 2 dice que yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Acá vemos al Padre que está dando y engendrando al Hijo como esa tierra. ¿Cómo vamos a dudar de que el Padre no es una tierra de bondad? En Él hay bondad y el hombre fue creado de esa misma bondad. Al caer, cae en maldad, pero el deseo del Padre es volver a esa tierra. Por eso es necesario ser gestados otra vez en el vientre del Padre para dar frutos de bondad. Amén. Entonces, esta palabra engendrar viene de yalá, que es tener hijos, concebir, descendencia y alumbramiento. Yo te he engendrado, te he alumbrado hoy, dice de Yeshua mismo, ¿no? Amén, qué tremendo, porque Yeshua es engendrado en el Padre, significa que no fue creado, sino que fue gestado en el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Estuvo desde siempre en el seno del Padre. Y desde allí entonces es enviada la semilla a la tierra para ser plantada en esta tierra de abajo, para atraer a todos a sí mismo, y en ese brotar de la tierra, de esa buena semilla también da fruto, y ese fruto se manifiesta trayendo esas semillas otra vez a la buena tierra. Porque el diseño del Padre es tener hijos. Por eso dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. A todos los que le recibieron. Wow, es tremendo, ¿no? Dice: a todos los que le recibieron, como esa semilla, ¿no? Que recibe, el que recibe como la tierra que recibe la semilla. Exacto, a los que creen en su nombre, les dio este derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos ser hijos si no nacemos de nuevo? Un hijo es aquel que fue gestado de un vientre. Un hijo aquel que fue engendrado del agua y del espíritu. Por eso entendemos que es esa buena tierra, que es ese vientre del Padre. Amén. Por eso dice que estos no nacen de sangre, ni de voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino que nacen de Dios. Amén, nacen de Dios. Dice que el Verbo, que es Yeshua mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y dice Juan, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿No? Tremendo, ahí vemos la eternidad de esta semilla. Exacto. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Wow. Dice, porque por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Yeshua, el Mesías. Tenemos la gracia, semilla, verdad, aguas. Amén. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Impresionante que en el original, en el griego, seno es kolpos, que significa justamente, y está asociado al seno de Abraham, haciendo alusión al mismo vientre de Abraham. Amén, qué tremendo, ¿no? Ese vientre de Abraham, ese seno, ese regazo donde alberga a los hijos de Abraham, a los que creen como él, representa justamente este vientre del Padre, ¿no? Dice que Yeshua, este unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta figura la podemos observar como el fruto, como aquel fruto hermoso que tiene dentro una semilla. Amén. Es como ese árbol de la vida que está lleno de frutos. Podemos ver a Yeshua como ese árbol de vida que está lleno de esos frutos que manifiestan todas las propiedades de la buena tierra del Padre. Y en cada uno de esos frutos hay semilla. Por eso dice, de esa plenitud, o sea, de ese árbol de vida que es Yeshua, tomamos todos. Tomamos todos. Gracia sobre gracia. Qué interesante ver este fruto como la gracia sobre la gracia. Es decir, dentro del fruto hay una semilla. ¿Sí? Entonces vemos la semilla. Que por su gracia fue enviada al mundo. Amén. Esa semilla de fe trae a nosotros la salvación por su gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de esa semilla. De la fe. De la emuná. Para poder alcanzar esa salvación, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén, totalmente. Y acá podemos ver esa manifestación en todas las facetas, ¿no? Entonces, en nuestro corazón anhelamos volver a esa buena tierra, que es el corazón, ese vientre del Padre, en donde fuimos ya gestados y preparados, ¿no? Y tomados antes de la fundación del mundo para que podamos dar frutos conforme al Espíritu. Así que anhelamos en nuestro corazón que podamos ser hallados en Él y podamos tener mucha más revelación. Shalom. Shalom.